Aquí tenemos estas joyas que suponen un reto. Fijaos las antenas, estas antenas no las vemos en los isópodos. ¿Qué tal, bicheros fan mascoteros y fan mascoteras? Atención al regalo que me acaba de mandar nuestro amigo David, que es un seguidor. Nos ha mandado un auténtico reto para el mundo de los bicheros, para el mundo de la gente que os gusta esto de los isópodos, de los terrarios en general. Nos ha mandado Glomeris pustulata, que es una especie realmente que supone un reto. Es una especie preciosa de diplópodos. Los diplópodos son los milpiés, pero en este caso son milpiés como compactos. Luego os contaré un poquito sobre esto, porque son compactos, un poquito sobre su biología. Y bueno, me ha mandado 2 cajas, muy bien embalado, la verdad. La caja es impresionante. O sea, la caja, David, muchísimas gracias. Os dejo, por cierto, os dejo su Instagram. Lo pondré varias veces a lo largo del vídeo para que le sigáis. Es un apasionado de los cactus, sube unas cosas realmente, bueno, que a mí nos hemos conocido por eso, ¿no? Él sube litops, sabe un montón de litops, de crasas, le da también al mundo de los isópodos, de las plantas carnívoras, vamos, que somos como almas gemelas. Ha mandado unos sphagnum que él cultiva, que me van a venir geniales para estos, para mantener a estos pequeños, que ahora veréis. Caja impresionante. Nunca he visto una caja igual, la verdad. Y bueno, me ha mandado 3 bolsas, ¿vale? Lo que pasa es que he dejado 2 para que no hacerlos esto muy pesado. Esto es sphagnum. El sphagnum se utiliza un montón en jardinería y también yo lo empleo para las plantas carnívoras y para germinar semillas. Con sphagnum podéis germinar semillas de una manera muy sencilla. También me dejo una notita, que no la voy a leer aquí tampoco, no os quiero dar la chapa, pero la verdad es que un detalle, vamos, hablándome de los isópodos. Muchas gracias por mis contenidos, muchas gracias a ti, David, por seguirlos, muchas gracias a todos los que nos seguís. Nos ayuda mucho a quienes estamos empezando. Y bueno, muchas más cositas que me deja por aquí. Muchas gracias, Tar. Muchas gracias, David, a ti también. Ahí dejo su Instagram, seguirle, que es muy buena gente, la verdad, muy buena persona. Y os va a caer muy bien y sus contenidos son geniales. Si os gusta el mundo sobre todo de los litops y las crasas. Y aquí están estos pequeños. Vamos a verlos ya. Aquí está la notita, los sphagnum, y vamos a ver ya los glomeris. Los tengo por aquí. Vamos a ver ya los glomeris que están aquí. Vamos a abrirlos. Me los ha mandado en 2 tarrinas, muy bien. Siempre que mandéis isópodos con papel mojado, ¿vale? Bueno, más bien húmedo, pero no encharcado. Cartones de huevos, esto también es muy útil. Ya hemos hecho algún unboxing por aquí de isópodos. En este caso no son isópodos, son diplópodos. Aquí tenemos estas joyas que suponen un reto. Fijaos las antenas, estas antenas no las vemos en los isópodos. Bueno, o sí. Qué bonitos son, cómo brillan. Cómo utilizan las antenas como si fueran bastones para orientarse en la oscuridad. Esto quiere decir que son animales nocturnos. De hecho, ahora con la luz están huyendo. Se hacen bola. A ver, mira, lo voy a enseñar. A ver, aquí. ¿Veis cómo se hacen bola? Uy. Hay que tratarlos con mucho cuidado, porque se hagan bola no quiere decir que sean juguetes, ni mucho menos, ¿eh? Es una forma defensiva, como los armadillos. Estoy viendo un animalito muy complicado de ver, ¿eh? ¡Wow! Fijaos, aquí todos los que hay. Joder, David, ¿cómo te has portado, macho? Madre mía. Con su sphagnum, para que no le falte humedad. Y aquí los tenéis. Estos glomeris, que brillan como si los hubieran pulido. Y que ya os digo, son un auténtico reto por lo siguiente. Porque estos animales que no son insectos, son miriápodos, son artrópodos miriápodos, tienen la dificultad de que prácticamente no comen en cautividad, no se sabe, no se conoce muy bien su alimentación. Entonces,
Aquí empieza mi reto. Voy a prepararles un terrario. Voy a aplicar todas mis experiencias de jardinería, de mantenimiento de animales y todo, absolutamente, para sacarlos adelante. Os voy a contar el terrario que les he preparado, la temperatura, absolutamente todo, y lo vamos a sacar adelante. Os lo prometo. Aquí hay. Qué bonitos son los glomeris. ¿Los habéis visto alguna vez? Si los habéis visto, dejadme vuestro comentario. Seguramente hayáis visto Armadillidium vulgare. Si no estéis muy familiarizados con este tipo de animales, pero que son el clásico bicho bola, pero esto es otra cosa. Esto ya es otro nivel, que son más complicados de mantener, pero sobre todo en cuanto a alimentación se refiere y a reproducción, que no se suelen reproducir. Este es el segundo tapercillo. Vamos a ver qué me ha metido aquí David. Aquí no hay nada. Bueno, están por aquí estos. Han llegado todos vivos. Él estaba preocupado diciendo, espero que te lleguen todos bien. Y como podemos observar, aquí menos. Mirad, aquí me ha metido algunos poquitos menos, pero lo he hecho así por si pasaba cualquier catástrofe en alguno de los tuppers, que me sobrevivieran. Vamos a ver si lo podemos ver las patitas. Difícil como se hacen bolas, pero quiero que veáis que tienen un montón de patas. ¡Ay! Mirad las patas. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto las patas? A ver si fuera capaz de quitarle la hoja. Pero veis que son patas de 1000 pies. Son patas de 1000 pies que no son patas de isópodo. Mira, mira, mira las patas, ¿eh? Son patas de 1000 pies. Es como un 1000 pies compacto. Mirad, ya le he quitado la hoja y se ven ahora clarísimo las patas que tiene un montón. No las he contado, pero bueno, son pares de patas. Ay, ay, ay. Oh, madre mía, cómo se ve. Y el otro, vista dorsal y vista ventral. Fijaos cómo se da la vuelta. Y bueno, os comento, ¿por qué son tan compactos, que no son como los clásicos 1000 pies? Pues porque se considera que los segmentos, cada una de estas líneas que tienen, se han fusionado. En el caso de Glomeris, y digamos que es como que son 1000 pies con las patas, con los segmentos fusionados. Cuanto menos segmentos tiene un miriápodo, digamos, cuanto más corto es, se considera que es más evolucionado. Pasa un poco como, bueno, a ver, salvando muchísimo la distancia, como los tiburones y las rayas. Los tiburones serían más antiguos que las rayas. Las rayas es un cuerpo más evolucionado que el del tiburón. Pues a este pues pasa igual, ¿no? Estos animales han evolucionado en estas formas redondas, que por lo visto son más importantes, son más interesantes de cara a su supervivencia. Llamará menos la atención, les permitirá, no sé, estar en maderas. Los cardadores o 1000 pies, bueno, serpentean más. Estos pues son más cortos y al ser más cortos yo creo que su defensa es mejor. Aquí tenemos otro grupito de 5. No, perdón, sí, 5 hay. Se ve por ahí algún ácaro también, pero es normal. Aquí está. No los quiero molestar mucho porque estos animales se estresan también. Son una chulada. Las primeras pistas que tenemos ahora para su mantenimiento, además de lo que ya me ha comentado David, que nunca os recomiendo que adquiráis un animal si antes no os habéis informado sobre sus cuidados. Eso es un error de novato total. Yo me he informado antes. Y bueno, estos animales viven en bosques, en las maderas, en bosques húmedos. No son bosques secos, no lo vais a encontrar en un pinar seco, ahí en Murcia o en algún sitio así, no. Viven en lugares muy húmedos y en las cortezas. Necesitan cortezas. Estos animales necesitan cortezas. Rocas no suelen estar en las rocas, lo vamos a encontrar, ya os digo, en cortezas. Entonces, el sustrato que vamos a necesitar es un sustrato rico en materia orgánica, que es lo que habría en un bosque, y además que mantenga bien la humedad. ¿Cómo vamos a encontrar un sustrato rico en materia orgánica que mantenga bien la humedad? Pues podemos utilizar turba de sphagnum
sin fertilizar, ¿vale? Nunca nada de fertilizante. Y además yo le voy a añadir perlita, ya lo tengo ahí preparado el sustrato, de hecho lo voy a enseñar ya. Lo que os comentaba, les he preparado este tupper, que es el que a mí me funciona para mantener isópodos, y aquí tenemos el sustrato. Esta sería la piedra caliza pulverizada. La turba. Le he añadido también tierra de mi compostero para que tenga materia orgánica, porque creo que a estos animales les gusta vivir entre materia orgánica, pero tampoco os paséis. Y he puesto dos recipientes aquí para su comida. Este es uno y este de aquí es el otro. Ahora os enseñaré qué comida le voy a echar. Pero antes, lo de las maderas. Voy a proporcionarles un coco, que he visto que a los isópodos les gustan, y como estos son, bueno, son de hábitos similares, pues les he puesto el coco limpio, maderas ya un poco en descomposición. Le voy a poner este tipo de maderas. No me importa que haya bastantes cosas, porque estos animales tampoco es que les guste darse paseos, y ellos andan entre las maderas. Y luego le voy a poner las cortezas, algo así. Ahora lo ordenaré mejor. Y aquí, como alimentación, voy a emplear hojarasca, pero le voy a añadir comida de conejo, que me va genial, que está hecha con verduras, tiene sales minerales. Y en este tengo unas en la manga, que ya os digo que va a ser este. Alimento completo para gecos, de Herpeterra, de mi amigo Nico, que tiene un canal que se llama Herpeterra y ha creado este alimento para gecos o geckos, que hay por ahí que llamáis geckos, pues geckos o gecos, como lo queráis llamar. Yo digo geckos, y mirad, esto creo que les va a gustar seguro. Lleva frutas, plátano, fresa, manzana, proteína, gusano de seda, gusano de la miel, tenebrios y grillos, vitaminas A, B, bueno, A del grupo B, tenéis aquí la vitamina C, la vitamina D3, la vitamina E. La vitamina D3 va muy bien para la asimilación del calcio, además de minerales como hierro, zinc, sodio, magnesio, ácido fólico, calcio y L-carnitina. Esto simplemente, ahora lo abriré, hay que echar un poquito y mojarlo. Y ya está, se crea como una papilla, que creo que esto va a ser la clave para sacar adelante estos animales, si es que se alimentan de algunos en descomposición. Mirad, le he puesto el musgo, que se me había olvidado deciroslo, para que estén húmedos, y hay que pulverizar un montón, porque creo que a estos animales les gusta mucho la humedad. Ojo, en verano, que pulverizar solo no sirve, hay que regar a chorro en uno de los laterales. ¿Vale? Yo aquí le voy a echar aquí agua a saco. Aquí es donde van a venir a comer. Aquí también les echaré la comida de conejo e iré haciendo pruebas a ver qué les gusta más. Musgo tienen para comer, como vegetal, materia orgánica hay aquí. Y ahora os contaré más sobre sus parámetros. Al final he pensado dejar solo una madera, no voy a poner más. Voy a poner una madera, el coco y las que traen, porque ya era demasiada historia. Si os interesa este tipo de comida, que está hecha para gecos crestados, joder, qué difícil es abrir solo con una mano, podéis contactar con el Peterra. Os dejo ahí en la descripción su canal. ¿Vale? Os metéis y habláis con él. Y no sé, a mí es que me lo ha regalado, pero vamos, habláis con él y ya os contará. Ya está abierto, huele a frutas. Esto, no hay que echar mucho. Me ha comentado Nico, que desde que él utiliza esto, le han empezado a criar un montón los animalitos, los gecos. No voy a echar mucho, porque tampoco quiero malgastar el producto. Vale, entonces voy a echar aquí un poco mojado, así modo papilla. Y ahora le meteré aquí una maderita, para que vengan aquí a comer. Aquí, mira, ¿ves? Huele como a fruta. A ver, no huele como una fruta fresca, como un zumito, pero bueno, no huele mal. Está bien de olor. Le voy a echar un poco más. Aunque no hay muchos, no tengo muchos bichos. Bueno, ya que ha caído, ya no lo voy a volver a meter. Voy a mojarle el comedero. Voy a echarle también un poco por aquí, por si son un poco tímidos, si no quieren entrar aquí. Voy a tomar esas precauciones.
Vale, pues... Y lo voy a dejar también un poco seco, así. Ya está, no le voy a dar más vueltas. Listo. Aquí ya tengo su primer comedero. Segundo comedero, vamos, no me complico. El pienso de conejo. Ahí. Un poco húmedo porque es que esto es muy seco. Y no sé yo si van a ser capaces de roer como si fueran ratones todo esto. Pues así quedaría. Ahora voy a echar los glomeris. Este es el mejor momento, cuando echo los animalitos aquí a su terrario. El cartón de huevos ahora lo voy a volcar también, pero bueno, cuando recibáis isópodos, cuidado, al echarlos, porque se pueden quedar entre el papel. Bueno, isópodos. Es que estoy acostumbrado a los isópodos, perdonad, diplópodos en este caso. El cartón se lo voy a quitar. Mirad, debéis de tener cuidado, si compráis de este tipo de animales, revisar luego bien las servilletas. Mira, aquí hay uno que se podría haber ido a la basura. Entonces revisarlo siempre bien. Ahora, para allá. Y ya está. Aquí, estos son sus excrementos, que son, a ver, que los veáis, son bolitas. Esto es materia orgánica de primera para vuestras plantas. O sea que comer sí que comen, si no, no estaría todo esto como está. Y además tiene una digestión bastante rápida, porque hay bastantes excrementos y solo han tardado 2 días en llegar. Voy a colocar esto. Habéis visto que rápido se van. Estos animales no hay que molestarlos nada. Mira, aquí hay uno. Seguramente los líquenes le gusten también. Voy a poner este aquí para que puedan entrar y salir de su comedero. Y ahora voy a echar los otros. Ahora. Pum. Voy a echar hasta su materia orgánica. Mirad qué bonito. Aquí hay otro. Lo vamos a poner por aquí. Vale. Así. Esto ya también se lo voy a quitar. Está limpio, no hay ninguna cría ni nada. Voy a revisar el papel de esta tratarrina. No vaya a ser que nos dejemos alguno. Nada, aquí no hay ninguno ya. Las tarrinas las guardamos para reutilizarlas. Reducir el uso de plásticos. Y lo voy a pulverizar un poquillo más, porque por si esto va a venir un poco seco. Y este va a ser su nuevo hogar. Por reutilizar, voy a reutilizar hasta la etiqueta que me ha puesto aquí David. Así tengo un recuerdo suyo también de su letra. Lo pondré aquí. Luego lo pego bien. Quitaré esa otra. Y así tengo el recuerdo también de David. Me parece que me lo ha escrito él. Bueno, que lo ha escrito él aquí. La identificación. Ya solo me queda cerrarlos. ¿Y dónde lo voy a colocar? ¿Con manta térmica? ¿Sin manta térmica? Pues no, van a estar dentro de casa y la temperatura va a ser la de casa. O sea, esto va a estar a 16 grados y como mucho va a subir a 27, 28 grados como mucho, ¿vale? Nada de ponerles calor ni nada especial, ni bombillas ni nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido más sobre los glomeris. Ya sabéis que todos los milpies no son alargados, que son redondeados. Y yo me quedo aquí bien acompañado por el musgo que me ha dado David, que por cierto, os vuelvo a dejar su Instagram, que es una pasada todo lo que sabe este chico de Lithops. No sabía que había frikis de Lithops como yo. David, un acierto conocerte y un orgullo para nosotros que sigas el canal, porque es que la verdad, con seguidores como tú, como vosotros que nos estáis viendo, esto se hace es una auténtica maravilla leeros los comentarios y todo. Y acordaros también del sustrato del Peterra, que os podéis pasar por su canal, que es bastante curioso, es de mundo de terrario y os va a gustar. Se llama Nicolás, el chico. Bueno, ya tiene una edad el chico, digo, pero que ya tiene su edad, ya lo veréis. Pues nada, gracias por estar ahí. Y bicheros, bicheras, ya os contaré qué hago con esto. Llegó el final, amigos, de este viaje en fan mascotas. Jardines y ciencia, amigos, huertas verdes emocionadas. Semillas y tierra hemos visto,
flores que danzan con el viento, ciencia y huerta en nuestro sitio, el saber nunca es lento.